Recuerden, estamos comprometidos con la enseñanza. Su docente, Ilcia Santos Rodríguez, soy enfermera profesional con maestría en educación superior y también en obstetricia. Me desempeño como subdirectora de los cuidados de enfermería de un hospital regional acá en mi país. Soy de República Dominicana. Bienvenidos todos a este curso gratuito de bioseguridad hospitalaria. Voy a iniciar a compartir pantalla. Me dan un momento, por favor, para que me digan si se logra visualizar mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se puede visualizar mi pantalla? ¿Me escuchan? Hola. ¿Pueden verificarme, por favor, si están visualizando mi pantalla? ¿Y pueden ver mi pantalla? ¿Se ve la diapositiva? Sí, también se puede visualizar. Muchas gracias. Entonces, nuevamente, bienvenidos a GECAP. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano que la persona encargada de acompañarme le estará dando oportunidad para expresarse porque al compartir pantalla no logro ver cuando levantan las manos. Entonces, vamos a ir desarrollando el tema y si a medida de que lo desarrollemos va surgiendo alguna duda, pueden levantar su mano y le damos paso y la aclaramos en el mismo instante. Entonces, nuevamente bienvenidos. Bien. Como le decía, soy enfermera profesional y soy de República Dominicana. Este curso tiene una duración de 5 días, con 1 hora de clase durante cada día. Los mismos serán impartidos a partir de hoy, miércoles, viernes y domingo, y luego miércoles y viernes de la próxima semana en el mismo horario. Vamos a hacer una pequeña dinámica de presentación. Dado de que son varios y quizás se tome demasiado tiempo y se nos agote, vamos a tomar 5 personas. Las primeras 5 personas que levanten la mano, por favor, vamos a permitirle participar. El objetivo de esta dinámica es fomentar el reconocimiento mutuo, conectar con el propósito del curso y activar la reflexión ética desde el inicio. Cada persona que se elija va a compartir brevemente su nombre, su país de procedencia, la profesión u oficio actual para identificar si todos pertenecemos al ámbito hospitalario o si hay alguien ajeno a él para saber cómo vamos a llevar este curso, el motivo por el cual decidió aprender sobre bioseguridad hospitalaria y en una sola palabra me dejará saber qué significa para usted bioseguridad. Entonces, por favor, me le van a permitir a 5 personas participar. Bueno, empezamos con Luz Estefanía, que levanta la mano primero. Adelante. En todo caso, Cristal Díaz. Cristal, adelante, por favor. Hola, buenas. Buenas. Mi nombre es Nicole Cristal Díaz Cortés. Vivo en el país de Argentina, de la provincia de San Juan. Mi profesión es estudiante, soy auxiliar en farmacia, mucama para centros de salud y hospitalarias. Y ahora, bueno, este curso que estoy realizando, más un auxiliar técnico en laboratorios bioquímicos. ¿Y qué significa para ti bioseguridad en una sola palabra? Cuidado de los... Bien, una palabra puede ser cuidado, muy bien. La siguiente persona, por favor.
¿Quién más se anima a participar? Rosángel Alarcón. Adelante, Rosángel. Bienvenida. Rosángel, te escuchamos. En todo caso, Vanessa del Rocío. Vanessa del Rocío, adelante. Buenas, Buenas noches. Mi nombre es Vanessa Espinosa, soy de Guayaquil, Ecuador, auxiliar de enfermería. Y bueno, la bioseguridad, salud, definitivamente salud. Bien, gracias. ¿Alguien más? yo lo que pasa es que no tenía activado el micrófono. Ah, ok. Rosángel, Buenas noches, mi nombre es Rosángel Alarcón, vivo en Venezuela, soy una adolescente de 16 años, no tengo una profesión, estoy estudiando un bachiller técnico en el área de la salud de paramédico. Mi motivo por el cual estoy viendo el curso es porque quiero empaparme de todos los conocimientos del área de la salud para poder salvar vidas, que es a lo que me estoy dedicando. excelente. ¿Y significa bioseguridad para ti en una palabra? Precaución. Perfecto. Vamos a dar paso a una persona más. Cassandra. Bienvenida, Cassandra. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Victoria Peraza, soy estudiante de medicina de segundo año y para mí bioseguridad hospitalaria en una sola palabra vendría siendo control. Bien. Muchas gracias. Vamos a continuar. Cada uno con las palabras que fueron diciendo tienen un concepto sobre bioseguridad, porque bioseguridad es un conglomerado de palabras de complemento, es cuidado, es protección, es control, es salud. Entonces, más adelante vamos a ver la definición. Bien. El objetivo general de este curso es fortalecer en los participantes una comprensión crítica y aplicada de los principios, normativas y prácticas de bioseguridad hospitalaria, orientada a fomentar una cultura de prevención, responsabilidad ética y protección integral del personal de salud y de los pacientes en diversos entornos críticos. Al finalizar este curso, los participantes tendrán las competencias para definir los principios y fundamentos de la bioseguridad hospitalaria, reconocer riesgos biológicos y medidas preventivas esenciales, aplicar prácticas básicas de bioseguridad en contextos clínicos, utilizar correctamente el equipo de protección personal, manejar residuos hospitalarios según normativas vigentes y adoptar una actitud ética y responsable frente a la seguridad en salud. Para esto tenemos varios temas que vamos a ir desarrollando durante estos 5 días. Esos temas son, en la primera clase, hoy abordaremos la definición y principios básicos de la bioseguridad, historia, marco ético y legal, y la importancia en el ejercicio del profesional de salud. En la segunda clase veremos las precauciones universales, los líquidos de precaución universal, agentes de riesgo, cadena epidemiológica, las vías de entrada y salida y los factores de riesgo institucional. En la clase número 3 veremos las normas generales de bioseguridad, lavado de manos, uso de elementos de protección, aislamiento hospitalario, limpieza y desinfección y el manejo seguro de elementos cortopunzantes. Para la clase 4 vamos a desarrollar la disposición de residuos, el código de colores para la disposición de los residuos, la clasificación de las áreas de riesgo, el manejo de derrames, la clasificación y manejo de residuos y el uso del guardián. Y en la última clase vamos a ver el autocuidado del personal de salud, la exposición laboral,
los comités de bioseguridad que deben existir en los centros hospitalarios y la toma de decisiones en contexto de riesgo. Bien, vamos a comenzar definiendo la bioseguridad según la Organización Mundial de la Salud, OMS. Esta se define como el conjunto de normas y medidas destinadas a proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos o físicos, a lo que esté expuesto durante el desempeño de sus funciones. Hablando un poquito más, vamos a ampliar. No es solamente riesgos biológicos, no es a los fluidos, a excreciones, también están los riesgos químicos que lo componen quizás los productos tóxicos y los riesgos físicos como la ergonomía, lo que pueden dañar nuestro cuerpo sin ser necesariamente salud. La bioseguridad no es solo prevención, es el respeto por la vida en cada gesto clínico. Vamos a mencionar ahora los principios básicos de bioseguridad universal según la Organización Mundial de la Salud. Iniciamos con la universalidad. Toda persona y todo material biológico debe considerarse potencialmente contaminado. Las medidas de protección se aplican sin excepción. ¿Qué quiere esto decir? Que todo usuario que llegue a nuestro centro hospitalario debemos de considerarlo como que es una persona potencialmente contaminada. Al manejarlo así, tomamos mayor precaución y podemos prevenir cualquier infección asociada a la atención a ese usuario. Por eso dice ahí que las medidas de protección se aplican sin excepción. Uso de barreras físicas. Se deben emplear elementos que impidan el contacto directo con agentes biológicos, como guantes, mascarillas, batas, gafas, pantallas faciales, entre otros. Estos elementos se van a utilizar dependiendo de la enfermedad que tenga el paciente, dependiendo también de qué procedimiento vayamos a realizar en el momento. Ahí sabremos si debemos colocarnos una barrera en nuestras manos, que en este caso serían los guantes. Si debemos proteger nuestros ojos porque quizás haya riesgo de alguna salpicadura con las gafas de protección. Va a depender del procedimiento que vayamos a realizar y de la enfermedad que tenga el paciente que vayamos a atender. Medios de eliminación seguros. Todo residuo biológico debe ser manipulado, transportado y eliminado conforme a normativas específicas, evitando la exposición y contaminación cruzada. Más adelante vamos a detallar cómo se clasifican los residuos y cuál es la forma correcta de desecharlos. Ahora lo vamos solamente a mencionar, pero sí existen normas a seguir para evitar las infecciones cruzadas al desechar los residuos. Continuamos con los principios y ahora vamos con la evaluación constante del riesgo. Antes de cada procedimiento se debe identificar el nivel de riesgo y aplicar las medidas de control correspondientes, haciendo esto referencia que debemos siempre prever. Vamos a realizar un procedimiento, vamos a asistir a alguien que va a realizar un procedimiento. Primero pensamos, ¿qué riesgo podría presentarse en el momento en que estemos haciendo este procedimiento? Y ya tener elaborado un plan, aunque sea mental, de cómo vamos a accionar ante algún incidente. Capacitación continua. El personal debe recibir formación periódica sobre prácticas seguras, protocolos actualizados y manejo de incidentes. Debemos siempre formar a todo el personal del centro hospitalario. La responsabilidad es colectiva, no solo de una persona, no del director, no del comité de bioseguridad, es de todo el personal que se encuentre ahí. Entonces, por eso hay que capacitarlo continuamente y darle las herramientas, los recursos y la información necesaria para saber cómo actuar en el momento en que se presente algún evento. Responsabilidad compartida. La bioseguridad es una tarea colectiva. Requiere compromiso institucional, comunicación efectiva y cultura de prevención. Eso va de la mano con la capacitación continua. Como dice ahí, es una tarea colectiva. Aunque individualmente
tomamos acción, la tarea es colectiva porque no depende de una persona, sino de todo el conglomerado que labora en el centro hospitalario. Por eso debemos comprometernos con la institución, comprometernos con la atención del paciente, tener una comunicación efectiva. ¿Cuándo se da una comunicación efectiva? Cuando lo que yo comunico llega al receptor. El receptor comprende el mensaje, lo puede descifrar, ahí se da una comunicación efectiva. Entonces debemos de hablar a nivel de la persona que nos estamos dirigiendo. Sabemos que en un centro hospitalario quizás no todo tiene la misma formación académica. Quizás las personas de mayordomía, de cocina, no manejan un lenguaje técnico, pero de forma que ellos puedan entender, también debemos capacitarlo. Y de esa manera podemos prevenir. Vamos a hablar un poquito sobre la historia, el marco ético y legal. El significado de la palabra bioseguridad se entiende por sus componentes bio, que es una palabra griega y significa vida, y seguridad, que se refiere a la calidad de ser seguro, libre de daño, riesgo o peligro. La bioseguridad como disciplina nació durante la década del 70 del siglo XX en respuesta operativa hacia los riesgos potenciales de los agentes biológicos modificados por la ingeniería molecular. Sin embargo, se remonta a hechos históricos, como la peste negra, donde se implementaron medidas para evitar la propagación de enfermedades. Aquí tenemos una línea de tiempo con los hechos más relevantes, porque hay mucha información, pero los más relevantes quisimos compartirlo con ustedes. En la década de los 40 se inició la bioseguridad en los laboratorios, específicamente en los laboratorios clínicos. Los primeros protocolos de bioseguridad fueron desarrollados en laboratorios de microbiología para proteger a los trabajadores de la exposición a patógenos peligrosos. Se establecieron medidas básicas como el uso de equipos de protección personal y la correcta manipulación de muestras. En la década de los 50 se desarrolló cabinas de seguridad biológica. Estas se introdujeron para contener los aerosoles peligrosos durante la manipulación de patógenos. Permitieron trabajar de manera más segura con microorganismos peligrosos, protegiendo a los investigadores y al ambiente. Aquí voy a hacer una pausa. Hasta ahora, me gustaría saber si se ha dado a entender lo que estamos compartiendo o si se ha generado alguna duda para irlas aclarando en el camino. Si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano y si no, continuamos. De acuerdo. Seguimos. ¿Me escuchan? Te escucho, profesora. Bien, de acuerdo. Pues continuamos. Gracias. En la década de los 70 se crearon los niveles de bioseguridad. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés CDC, desarrollan los niveles de bioseguridad para clasificar los laboratorios según los tipos de agentes que manejan y el riesgo asociado. Ya aquí se inició con lo que era la clasificación. Estos niveles estandarizaron los requisitos de seguridad para trabajar con patógenos, desde los de bajo riesgo hasta los más peligrosos. Entendemos que patógenos son microorganismos que pueden causar alguna enfermedad. En el 1983, se introdujo el concepto de bioseguridad hospitalaria. Hasta antes de esa época solamente se hablaba de bioseguridad. Aquí se incluyó la palabra hospitalaria. Se comienza a implementar la bioseguridad en hospitales con el enfoque en prevenir la transmisión de infecciones entre pacientes y personal de la salud. Nacen las primeras guías para la correcta gestión de residuos hospitalarios y la prevención de infección nosocomiales. En ese entonces se llamaban infecciones nosocomiales a las enfermedades que podía el personal de salud por mala implementación o incumplimiento de normas de seguridad, de bioseguridad, al atender al paciente. Ahora en la actualidad se le llama infecciones asociadas a la atención de salud o IAS. En los 90 se
se introduce la bioseguridad en agricultura. Los principios de bioseguridad se expanden al sector agropecuario con el objetivo de prevenir la transmisión de enfermedades entre animales y desde los animales a los humanos. Ahí se crearon las normativas para el manejo de patógenos zoonóticos y la seguridad en la producción alimentaria. Estos patógenos zoonóticos son los que hacen que el ser humano adquiera enfermedades a través de los animales. Para la década de los 2000, la bioseguridad global, el SARS, que es una enfermedad respiratoria severa, y la vigilancia de enfermedades. Con la aparición de esa enfermedad, en 2003, la bioseguridad cobra relevancia internacional como una estrategia clave para prevenir pandemias. Se fortalecen los sistemas de vigilancia y control de enfermedades infecciosas a nivel global. Voy a hacer una pausa aquí para darle una información, aprovechando el momento para darle una información. Es bueno que aprovechen la oportunidad de obtener su certificado de GCAP y así impulsan su currículum vitae. Puede ser destacado entre las demás personas para insertarse al mercado laboral. Y este tiene un aval internacional de la Google Workspace for Education. Tiene un costo de 50 soles o de $14 estadounidenses. Entonces, separa tu certificado. Esta promoción va a ser válida hasta el 15 de septiembre. Para mayor información, como el maestro lo compartió anteriormente, van a la liga del WhatsApp de las personas que le van a asistir en la adquisición de su certificado. Bien, en GCAP, recuerden, estamos comprometidos con la enseñanza. Continuamos. Entonces, en el 2010 ya se vino hablando de bioterrorismo y bioseguridad. La amenaza de bioterrorismo impulsa nuevas regulaciones para el manejo seguro de agentes biológicos de alto riesgo y la vigilancia de actividades sospechosas. Los gobiernos y las instituciones fortalecen las medidas de seguridad en los laboratorios y en los centros de investigación. Para el 2020, como todos sabemos, tuvimos un gran impacto con la pandemia del COVID-19 y ahí tuvimos un punto de inflexión, un punto de cambio. Necesariamente se tuvo que hacer cambios drásticos, cambios intensivos para poder hacer frente a esta pandemia. La pandemia del COVID-19 marca un antes y un después en la bioseguridad, destacando la importancia de los protocolos de protección personal, la desinfección y el manejo de residuos en todo tipo de entornos. La bioseguridad se convierte en una prioridad a nivel global y la implementación de sus principios se extiende a todos los sectores, desde la salud hasta la educación y la industria. Porque recordemos, remontándonos a ese tiempo, que todo se vio afectado, la educación se afectó y cuando ya se inició la reintegración de los estudiantes en los centros educativos, también se tomaron medidas y se implementaron las normas de bioseguridad para evitar seguir propagando la enfermedad. En el futuro, también se piensa ya y se habla de innovación en bioseguridad. Se están desarrollando nuevas tecnologías para mejorar las prácticas de bioseguridad, como el uso de inteligencia artificial para detectar riesgos y la creación de equipo de protección personal más eficiente y sostenible. La bioseguridad continuará evolucionando, siendo una pieza clave para la protección frente a amenazas biológicas y la gestión de emergencia de salud pública. Me gustaría saber, hasta aquí, si tienen algún comentario que compartir o alguna duda que aclarar. Si alguien tiene algún comentario, puede levantar la mano, por favor.
Bueno, al parecer está quedando todo claro. Continuamos entonces. Ahora vamos a mencionar los principios éticos de bioseguridad. Está la no maleficencia, evitar causar daño por exposición o negligencia. Esto es evitar afectar a alguien, evitar hacer el daño, no hacer daño. A eso se refiere la no maleficencia. Responsabilidad profesional. Cada acción tiene impacto en la seguridad colectiva. Nosotros como individuos, como profesionales en la salud, tenemos funciones que cumplir y dentro de esas funciones cada uno vamos a tomar decisiones y vamos a actuar. Cada acción de cada colaborador del centro hospitalario tiene un impacto en la seguridad colectiva, sea positivo o sea negativo. ¿Por qué positivo o negativo? Si aplicamos las medidas de bioseguridad para atender a nuestros pacientes, el impacto va a ser positivo, pero si incumplimos en algunas de las normas, sea por ignorancia o con conocimiento de causa, estamos teniendo un impacto negativo en la seguridad colectiva. ¿Por qué colectiva? Porque no solo estoy trabajando para proteger al paciente. Primero comienzo por mí. Yo debo de protegerme para mantenerme en salud y para poder proteger a mis compañeros, a los demás integrantes del equipo de salud, a los pacientes, a los familiares de los pacientes. Con cada acción que hacemos, los protegemos o los dañamos. También está la justicia, tener acceso equitativo a medidas de protección para todo el personal. ¿A qué nos referimos con esto? Que tanto el personal de mayordomía como el director del centro hospitalario tienen el mismo derecho de protegerse y de ser protegido. Entonces, si ese personal de mayordomía va a ir a limpiar una sala contaminada, no solo una sala contaminada, porque si va a limpiar una unidad en general, necesita los métodos de barrera que ameriten en ese momento, como por ejemplo, guantes. El personal no puede ir a higienizar una unidad sin proteger sus manos, no puede ir a una unidad contaminada sin utilizar una mascarilla, sin utilizar una bata, los métodos de barreras necesarios. Entonces hay que ser justo. Lo justo es que todos tengan acceso a los equipos de protección personal. Transparencia y comunicación. Reporte de incidentes, formación continua y cultura de seguridad compartida. Transparencia, ¿a qué nos referimos? Si acontece algún incidente que está relacionado con la bioseguridad, debemos de comunicarlo. Ahora bien, no vamos a comunicarlo a todo el personal, a los familiares, no. A las personas correspondientes se comunica, porque si sucedió y no había un protocolo a seguir, se toma como experiencia para discutirlo, para elaborar un protocolo y para que en una próxima ocasión, si el mismo evento se repite, ya tengamos en conocimiento cómo vamos a solucionarlo. Entonces debe haber esa transparencia y comunicación para que se puedan solucionar y para que se pueda actuar oportunamente y de la forma correcta. Ahora vamos a hablar sobre el marco legal de la bioseguridad según la Organización Mundial de la Salud. Esta se sostiene en 3 pilares. Número 1, las normas vinculantes internacionales. Este es el instrumento legalmente vinculante más importante en materia de bioseguridad a nivel global. Fue aprobado por la 58ª Asamblea Mundial de la Salud y es obligatorio para 196 países. Políticas laborales y éticas. Carta de seguridad. Esta carta fue publicada durante la pandemia del COVID-19 y refuerza el marco legal y ético de la bioseguridad laboral. Esta era más solicitando la protección, las medidas necesarias para el personal profesional de salud que trabajó en el COVID-19.
Estándares técnicos y operativos, que son los manuales de bioseguridad. Aunque centrado en laboratorios, este manual establece estándares técnicos y legales aplicables también en hospitales y centros clínicos. En un inicio, estos manuales se elaboraron solamente para los laboratorios clínicos, pero luego ya se fueron extendiendo al campo hospitalario. ¿Cuál es la importancia en el ejercicio del profesional de la salud? ¿Cuál es la importancia de la bioseguridad para el ejercicio del profesional de la salud? Según la Organización Mundial de la Salud, los trabajadores de la salud constituyen un recurso muy valioso y a menudo escaso. Su pericia no se puede reemplazar fácilmente, por lo que se requiere un serio compromiso para reducir estos riesgos. Por lo que proteger al personal de salud es proteger al sistema sanitario completo. Si protegemos el personal de salud va a estar, valga la redundancia, saludable en óptimas condiciones para seguir brindando atención a los usuarios que acudan a los centros hospitalarios. Entonces, si protegemos el personal de salud, estamos protegiendo el sistema sanitario completo. La aplicación rigurosa de la bioseguridad ayuda para prevenir infecciones ocupacionales por exposición a agentes biológicos, químicos o físicos. Si aplicamos rigurosamente la bioseguridad, podemos prevenir infecciones ocupacionales, que son las que obtenemos dentro del centro hospitalario por el ejercicio de nuestra función, pero por incumplimiento de la bioseguridad podemos tener infecciones ocupacionales. Garantiza la seguridad del paciente, evitando la transmisión cruzada en procedimientos clínicos. Si yo me higienizo mis manos cada vez antes y después de cada procedimiento que voy a realizar, antes y después de asistir a un paciente, ya llego con mis manos limpias donde el siguiente paciente y ya estoy evitando transmitir la infección, enfermedad, virus que tiene el paciente anterior al paciente que estoy atendiendo en este momento. Por eso es importante siempre tener pendiente cuáles son las normas de bioseguridad y cumplirlas a cabalidad. Preserva la salud física y mental del profesional, reduciendo el estrés asociado al riesgo constante. ¿En qué se relaciona esto? Un profesional que tiene las herramientas, tiene los recursos, tiene los equipos de protección personal, que los sabe utilizar porque tiene la información y que cuida al paciente, va a estar tranquilo, no va a estar estresado porque, estoy en riesgo de contraer tal enfermedad, estoy en riesgo de, si estoy utilizando las medidas necesarias, puedo estar tranquilo porque no voy a tener una infección asociada a la atención de salud. Fortalece la cultura institucional de seguridad, promoviendo responsabilidad compartida y liderazgo ético. Fortalece la cultura con cada quien, como está informado, está capacitado, tiene los recursos, adquiere responsabilidad. Es responsable de cuidarse a sí mismo, responsable de cuidar a sus colegas, responsable de cuidar al paciente, responsable de cuidar a sus familiares. Y es compartida, porque cuando yo aplico eso, estoy compartiendo esa seguridad con los demás. Y también eso fomenta el liderazgo ético, porque al tener los conocimientos que necesito para cuidarme, para cuidar a los demás, también adquiero liderazgo, porque en el momento que se presente algún incidente o que llegue algún paciente con una enfermedad, ya yo puedo tomar decisiones. Y el tomar decisiones es tener liderazgo. También optimiza la calidad del servicio. ¿Cómo lo optimiza? Reduciendo eventos adversos y mejora la confianza del paciente. ¿Por qué decimos que mejora la confianza del paciente? Porque el paciente es muy observador y en esta era tecnológica
todos tenemos a mano herramientas tecnológicas, tenemos internet y por lo general, si a mí me diagnostican algo, yo digo, déjame ver, no sé qué es eso, pero voy a buscar, voy a leer qué es. Entonces, así como ellos leen, también son muy observadores. Y cuando ven un personal que tiene manejo de lo que está haciendo, tiene conocimiento y utiliza lo que debe utilizar, entonces ellos se sienten confiados, tienen confianza. Ah, bueno, estoy bien cuidado. Esta persona sabe lo que tiene que hacer. Y por eso tenemos un paciente tranquilo y confiado en la atención que le vamos a brindar. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Si tienen alguna pregunta, por favor, este es el momento para que las hagan. En esta primera clase no incluí tantos temas porque como había una parte introductoria, había que presentar también el curso, no quise cargarlo de temas. Por eso este día, como vieron cuando compartí los temas, tiene menos cantidad que los demás días. Pero me gustaría saber si hasta aquí tienen alguna duda. ¿No hay duda? Entonces vamos a seguir, vamos a hacer una pequeña reflexión. Ahora todos en los centros hospitalarios al cual pertenecemos y las personas que aún no pertenecen, como la joven que me dijo que es estudiante en un bachiller técnico paramédico, todavía no pertenece a un centro hospitalario, pero si es estudiante ya tiene cierta noción y con lo que hemos compartido en este momento, quizás el que le faltaba alguna información para completar su definición, ya la tiene. Entonces me gustaría que en este momento piensen qué prácticas de bioseguridad aplico en mi entorno hospitalario. ¿Cuáles de ellas? Ya sabiendo la definición, ¿cuáles yo aplico? Luego de reflexionar en cuáles prácticas yo aplico, pueden elaborar un mapa mental y ahí mismo pensado de riesgos. Pensar cuáles riesgos tengo en mi entorno laboral. ¿Qué está pasando allá que puede ser un riesgo para mí, un riesgo para mis compañeros, un riesgo para el paciente, un riesgo para los familiares? ¿Qué pasa en mi hospital que ya yo puedo identificar y relacionar con bioseguridad? Y luego de eso, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo aportar para que ese riesgo disminuya o se elimine o disminuya hasta eliminarse? Porque como es responsabilidad de cada uno de nosotros, también podemos así, de manera individual, aportar ideas, aportar a la solución. Y con eso fomentamos el liderazgo. Entonces me gustaría ahora, vamos a dar parte, ¿quién se anima para que responda esas tres preguntas? ¿Qué prácticas de bioseguridad aplico? ¿Qué riesgo tengo en mi entorno laboral? ¿Y qué podría yo hacer para colaborar en la solución de esa situación? Pueden levantar la mano, por favor, para que vayan contestando. ¿Quién se anima a participar? Rosángel Alarcón. Bien, Rosángel, adelante. Yo por los momentos ahorita no pertenezco a ningún instituto, pero sí tengo consciente que tengo que tener precaución a la hora de atender a alguna persona que tenga una emergencia, ya que en nuestro entorno lo más peligroso hacia nosotros es la cantidad de hemorragia que atendemos en las personas, pues. Y para nosotros prevenir esto, tenemos que utilizar guantes. Acá a las pantallas
faciales le decimos caretas. Ok, Utilizamos caretas, utilizamos uniformes quirúrgicos desechables en ciertos casos, ok. porque saben que la sangre tiene muchas cosas que no sabemos. Por ejemplo, si una persona tuvo un accidente y hay vidrio y sangre y yo no tengo mis guantes y sin querer toco eso, esa persona tenía una enfermedad, me puedo contaminar de cualquier manera con un vidrio súper pequeño que no se vea. Sí, de acuerdo. Eh, Me dijiste, Rosángel, que todavía no perteneces a un centro hospitalario. No pertenezco todavía, pero Ok, hago prácticas con personas que tengan accidentes. de acuerdo. Gracias, Rosángel, por tu participación. Muy Gracias. acertada. ¿Alguien más que se anime a participar? ¿Quién más quiere compartir su experiencia de cuáles prácticas de bioseguridad aplica, cuáles riesgos tiene en su entorno laboral y qué podría hacer para solucionarlo? Argelis Morales. Adelante, Angelis. Sí, adelante. He trabajado en Jone, hospital de personas tercera edad. Y allí hay mucho, si uno no se cubre con guantes, puede pasar de pronto que uno se puede infectar con cualquiera. Hay personas que tienen infecciones en alguna parte del cuerpo y uno toca a esa persona y no tiene guante y sigue tocando a otra persona, ocurre que puede pasar esa infección a otra persona, así que por eso hay que cubrirse con guantes. Y el lavado de manos, quitarse un guante y lavarse la mano y ponerse nuevamente, o cosas así, pero siempre hay que estar con el cuidado de manos, el uso de guantes y las manos limpias. De acuerdo. Es bueno, ahora que mencionas esa parte, es bueno mencionar que el uso de guante no quiere decir que vamos a erradicar el lavado de manos. El lavado de manos es 1A, como decimos, en todo. Aunque usted utilice guante, luego de retirárselo, debe lavar sus manos. Antes de colocárselo, se las lava y luego de también hay que lavarse las manos. ¿Alguien más que desee participar? ¿Quién más se anima? Maestra. Dígame. Bueno, este curso me va a servir en mucho porque yo actualmente estoy en la universidad estudiando para licenciada en enfermería y actualmente no he entrado a un hospital, pero va a importancia capacitarme en estos temas. El próximo año, en abril, con Se está interrumpiendo. No le estamos entendiendo muy bien. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Ahora me escucha bien? Sí, la escucho. Ya, como le decía, yo actualmente estoy estudiando enfermería licenciada. Servir de mucho este certificado, ya que el próximo año, en abril, comienzan mis prácticas y por eso es que, bueno, no he tenido todavía contacto con pacientes. Entiendo. Muy bien. Siempre cuando en las universidades, no las universidades nada más, cuando estamos estudiando, yo pienso que todas las profesiones de salud, pero voy a hablar por enfermería, que es mi profesión, tanto a nivel auxiliar como bachiller técnico que existe acá en mi país, República Dominicana, y a nivel de grado, la licenciatura, es parte de la formación siempre la bioseguridad, porque antes de entrar primero a un laboratorio sea de la asignatura, de la práctica, porque cuando van a dar prácticas hospitalarias, primero se hace en los laboratorios del centro educativo y antes de entrar a ese laboratorio, incluso ese tiene un protocolo de bioseguridad y siempre la bioseguridad se les imparte
a los estudiantes de enfermería, y cuando van a los hospitales es un requisito. Incluso los hospitales acá exigen, solicitan que el estudiante antes de llegar al hospital ya tenga formación, tenga conocimientos de bioseguridad. ¿Quién más desea participar? ¿Alguien más que quiera compartir las prácticas de bioseguridad que aplica, los riesgos que hay en su entorno laboral y lo que haría para solucionarlo? ¿Quién más se anima? Bueno, si alguien más ya no quiere animarse, me gustaría, vuelvo y les pregunto, ¿tienen alguna duda? Quiero que todo quede claro. No quiero que nadie se vaya con dudas para que podamos avanzar todos a la misma vez. Si alguien tiene duda, puede preguntar. Estamos aquí para aprender. ¿Alguna duda? Aparentemente no. Yo espero que todo se haya entendido, porque nadie tiene duda. Entonces, si nadie tiene duda, es porque me he dado a entender. Vamos entonces a mencionar los temas que vamos a ver en la próxima clase. En la clase 2 vamos ya a hablar sobre las precauciones universales. Universales, ¿por qué? Porque ya son de la Organización Mundial de la Salud. Son precauciones que son emitidas desde allá y por eso son universales. Lo que quiere decir que en cada uno de nuestros países se asumen líquidos de precaución universal, agentes de riesgo, cadena epidemiológica, las vías de entrada y salida y los factores de riesgo institucional. Esto es lo que detallaremos en la clase número 2. Si tienen la oportunidad, pueden hacer una pequeña investigación para que ya tengan una idea de qué vamos a abordar en la próxima clase. Quizás no tienen tanta información hoy, pero ustedes saben que está dividido, está organizado, primero lo básico y luego ya a medida que pasen los días vamos a ir aprendiendo cómo clasificar, cómo desechar, cómo cuidarnos, cómo limpiar derrames, cómo recoger derrames y qué debemos hacer al momento también de que haya algún incidente, por ejemplo, como una punción accidental, que debemos hacer. Sí les voy a decir desde ahora, por eso quería saber de qué países son, pero veo que hay varios países, porque, por ejemplo, hay un código de colores para las bolsas plásticas que se utilizan para los desechos de los residuos, pero a veces difiere de un país a otro algunos de los colores. Entonces, cuando lleguemos ahí, yo lo voy a dejar saber porque sería bueno que cada quien investigue en su país cuáles son los códigos de colores que se utilizan. Como ustedes son varios y no son del mismo país, pues se me haría a mí un poco cuesta arriba investigar de cada, y no tengo en conocimiento de todos los países que son, investigar cuáles son los códigos de color en cada país. Yo le voy a hablar a nivel general y como ejemplo le voy a compartir cuáles son esos códigos aquí en República Dominicana. Entonces, esos son los temas que vamos a ver para la próxima semana. La próxima semana no, perdón, para el viernes a la misma hora. Entonces, les agradezco mucho su atención. Les recuerdo nuevamente que tienen la opción de certificarse y que pueden hacerlo mediante el WhatsApp para que se comuniquen por ahí, que la persona le va a dar la información, que este tiene un costo de 50 soles, $14 estadounidenses, y que le va a servir para reforzar su currículum vitae, para presentar ante una oferta laboral. Van a tener el conocimiento todo porque como el maestro le compartió, este curso es gratuito, van a tener acceso a la presentación, a la grabación de forma gratuita, el conocimiento lo tendrán, pero si quieren presentar ante un trabajo de que tienen esa capacitación, pues lo ideal es que adquieran el certificado. El mismo va a estar disponible hasta el 15 de septiembre para que ustedes lo separen.
Entonces, eso ha sido todo por esta noche. Si quieren decir algo final, pueden compartirlo. Disculpe, Sí. ¿con quién se habla para sacar el certificado? El maestro le mencionó que en el grupo de WhatsApp tienen ahí, pero déjeme un momento, déjeme dejar de compartir la pantalla para ponérselo en el chat. Deme un momentito. Profesora, de todas maneras, yo voy a tener unos minutos con los chicos y les voy a detallar todo